Bueno, vamos a empezar la jornada. Primero que nada, gracias a todos los que vinieron aquí, presentarnos. Para los que no nos conocen, mi nombre es González, soy coordinador general de la red. Junto a Alberto Serra, el doctor Alberto Serra, estamos transmitiendo, digamos, desde Montevideo. Hay colegas, por suerte hay unos cuantos colegas de distintos países de Latinoamérica. Vamos a tratar de hablar despacio, divarciño, porque hay colegas de Brasil, así que bueno, nuestro portugués no es bueno, pero vamos a tratar de que se entienda, así que para los disertantes está bueno que hablen despacio para que se trate de entender. La dinámica de hoy, primero también agradecer a la Fundación Pelufo Higgins, que nos brindó muchísima ayuda para la coordinación de todo este evento. También agradecer el auspicio de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, que auspicia esta jornada, así como la Sociedad Chilena de Pediatría, y en conjunto con todos los colegas también de la SLACIL, de la Sociedad Latinoamericana. La dinámica del día de hoy es una jornada que consta de 5 charlas de 20 minutos. Nosotros pensamos esta jornada como una despedida de fin de año de la red para mostrarles, entre otras cosas, el trabajo nuestro, que se ha hecho y que se ha logrado en el 2017, y también comentarles los desafíos que tenemos a partir del año 2018 en adelante, proyectos que están en marcha y algunos que van a haber novedades. Y bueno, también empezar a hacer más frecuentes este tipo de jornadas. La primera charla la van a dar los colegas del Hospital Sotero del Río de Santiago de Chile, la doctora Adriana Wegner, y el kinesioterapia, acá le decimos fisioterapia, ¿no? El kinesiólogo Juan Carlos Contreras. Van a hablar, nosotros pensamos esta jornada para empezar a intercambiar lo que son las prácticas clínicas distintas en los distintos escenarios latinoamericanos, que sabemos que son muy diversos. Así que la idea es escucharlos a ellos, que nos cuenten cómo aplican ventilación no invasiva. Cada charla va a constar de 20 minutos, se pueden a través del Twitter y el hashtag MeetingLaRed hacer preguntas, y luego de finalizados esos 20 minutos de cada charla, vamos a abrir para que todos los presentes y los colegas que están en el exterior hagan preguntas a los colegas que presentaron, más o menos 5 o 10 minutos, para dar luego paso a las siguientes charlas. La segunda será a cargo de las colegas Fátima Varela, licenciada en Enfermería de Casa de Galicia, una UCI de aquí de Uruguay, y los colegas Nivia Moreira y Martín, que nos van a dar, también licenciados en Enfermería del Hospital Policial, otra UCI del país, de Uruguay. Luego vamos a dar paso, que nos van a hablar de cómo aplican terapia nasal de alto flujo en las distintas unidades y las distintas técnicas que hay. Y luego va la palabra a los colegas del Hospital El Carmen de Maipú, de la región metropolitana de Santiago de Chile. Van a estar el doctor Pablo Cruces y kinesioterapia Natalia Rivero, hablándonos de cómo ellos extuban a los pacientes, cómo es el proceso de vinculación de ventilación mecánica. Luego yo voy a dar un paneo de general de qué es lo que ha sucedido en la red y qué sucedió en el invierno en las 21 unidades que estuvieron trabajando en conjunto, volcando datos para hacer por lo menos un análisis primario de lo que ha sucedido en el invierno en nuestra región. Y para finalizar, también parte de la coordinación general el doctor Franco Díaz, desde el Hospital Padre Hurtado, también trabaja en la Clínica Alemana de Santiago de Chile, que nos va a contar un poco cómo es la estructura con la que estamos funcionando y los proyectos que vamos a tener en 2018, los distintos módulos que vamos a tener con el software que utilizamos. Así que bueno, vamos a empezar entonces con Adriana y Juan Carlos desde Santiago de Chile, hablando de cómo aplican ellos ventilación mecánica no invasiva. Saludos a todos por Santiago. ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó bien. ¿Nos escuchan ustedes? Ahora sí. Muy bien. Entonces. ¿En Brasil se escuchó bien?
Levante la mano, a ver. Ahora. Muy bien. ¿En nuestra pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, ¿Me se ve. escuchan bien? ¿Y escuchan bien? Sí, muy bien. Ahí, ahí. Ya, entonces iniciamos. Sí. Ok. Mi nombre es Juan Carlos Contreras, kinesiólogo acá de la UPC Pediátrica del Hospital Sotero del Río. Ya supervisor de los kinesiólogos de cuarto turno. Hoy en día me toca presentar representando al equipo de la UPC Pediátrica de acá del Hospital de Santiago de Chile. Cuidados en ventilación mecánica no invasiva. No hay conflicto de interés. Bueno, vamos a contar la evolución que hemos tenido en relación a la ventilación mecánica no invasiva en nuestra UPC. ¿Ya? La implementación de la ventilación mecánica no invasiva en la UPC pediátrica a principios del año 2000 era sumamente básica, rudimentaria. Ya teníamos equipos básicos, muchos de ellos estaban guardados y no se ocupaban. ¿Ya? Equipo de enfermería a cargo del armado de estos equipos ventilatorios, tanto invasivos como no invasivos. El año 2004 se incorporó el equipo de terapia respiratoria a la UPC pediátrica, y somos los 4 kinesiólogos que hasta este momento estamos en la unidad. ¿Ya? Asumimos la responsabilidad de los equipos ventilatorios. ¿Ya? La interrelación de estamentos, obviamente 4 kinesiólogos varones con enfermería, la mayoría mujeres, hubo algunos problemas cuando nos incorporamos. ¿Ya? Nosotros como equipo fuimos uno de los primeros equipos de cuarto turno a nivel nacional, de ahí hasta el año 2017, que actualmente casi todas las unidades de la UPC de Santiago constan con un cuarto turno de kinesiólogos terapistas respiratorios. Continuando con la evolución, en esos años existía una escasa literatura y experiencia en pediatría. La tecnología diseñada era exclusivamente para adultos, debió por lo tanto adaptarse a los pacientes pediátricos, que obviamente era lo que nosotros trabajamos y atendíamos. Existía en esos años un escaso stock de insumos, es decir, los generadores de flujo eran básicos, las mascarillas, no existían mascarillas para pacientes pediátricos, los arnés que sostenían estas mascarillas también eran sumamente básicas y eran adaptadas para adultos, o sea, eran de adultos y nosotros las fuimos adaptando. Comunicación interestamentaria obligatoria, obviamente, entre los colegas, los médicos, enfermeras, técnicos, paramédicos. Adaptación de insumos a la realidad soteriana que es nuestro hospital, un hospital de servicio público. ¿Ya? Interfase en esos años eran sin portoexhalatorios, por lo tanto se ocupó codos, se adaptaron codos para línea de presión. Con ello tratábamos de reemplazar el puerto exhalatorio. Los agujeros también se fueron realizando en algunos conectores agujero en forma hechiza para poder tener puerto exhalatorio en las mascarillas que íbamos colocando en nuestros pacientes. La interfase eran sin válvulas antiasfixia, que obviamente hoy en día todas las mascarillas las tienen. Inexistencia de protocolos durante esos primeros años, o sea, durante el primer año. Obviamente se inicia una curva de aprendizaje que se inició a partir del año 2004, cuando se incorporó el equipo de kinesiólogo de cuarto turno. ¿Ya? Como ustedes ven, ahí es como comenzamos con equipos de generadores de flujos básicos, que ese BIPAP ST era para quilaje, estaba hecho para mayores de 30 kilos, que obviamente nosotros tratamos de adaptar en los pacientes pediátricos. Así también como mascarillas que en vez de las nuevas interfaces que hoy en día contamos, utilizábamos mascarillas como de ventilación por presión positiva, ya que fuimos adaptando con arnés, todo en forma hechiza, hecho todo a mano, el arnés hecha de mascarillas faciales, y el equipo, obviamente, como ustedes ven, era sin monitoreo y sin alarmas y sin batería, etcétera, etcétera. Ya era todo como bien rudimentario. Siguiendo con la evolución,
conocimiento progresivo de los equipos, fuimos visualizando que nuestros equipos que constamos en esos años tenían algunas virtudes y muchos defectos, como le mencionaba, en relación a falta de alarmas, batería, monitoreo, etc. Comenzamos a observar el aumento de las úlceras por presión facial, que es dado por estas interfaces hechizas. Ahí comenzaron el equipo de enfermería comenzó a trabajar la protección de esta piel para evitar las úlceras por presión, ¿ya? Por lo tanto, de enfermería diseña métodos para prevenir estas úlceras por presión facial, y también fue un ensayo y error, pasando por apósito, pasando por moltopren, pasando por varias técnicas que obviamente en esos años, por el tipo de mascarilla que usábamos, era muy necesario porque se aumentaron mucho las úlceras por presión. Hoy en día eso ya no es tema, ¿ya? El tipo de mascarilla que utilizamos hoy en día, enfermería a lo más se preocupa de lubricar bastante la piel, y obviamente cuando existe, que es muy raro, una úlcera por presión, ahí trabaja la herida, o cooperamos con ellas en equipo para trabajar el cambio de mascarilla, como para cambiar los puntos de presión, ya evitando estas úlceras. Las interfaces nasobucales nos fuimos dando cuenta que provocaron mayor frecuencia de conjuntivitis. Por lo tanto, la implementación de esta full face obviamente evitó estas conjuntivitis en la mayoría de nuestros pacientes. Se perfeccionó el uso del arnés, llegando a ver hoy en día con ensayo y error que los gorros elásticos con velcro nos dan una mayor comodidad y una rapidez de instalación para el paciente, que obviamente todo eso es en beneficio del paciente y la comodidad del paciente. La incorporación del sistema de humidificación activa en ventilación mecánica no invasiva en los primeros años, 2004-2005, eran algunos pacientes que constaban con este sistema, obviamente era por falta de insumos. Hoy en día el 100% de los pacientes ventilados no invasivos consta con un sistema de humidificación activa, ¿ya? Por lo tanto, eso que nos lleva a un mejor confort del paciente. Todo esto busca un mejor acople, un confort para el paciente, que vuelvo a repetir, evitando la asincronía y las úlceras por presión. Ahí ustedes están viendo en este momento dos imágenes de un pacientito conectado en esos años 2004, 2005, con estas mascarillas que les explicaba, que fueron adaptadas como sistema de interfase. Atrás se logra ver un poco las mascarillas que uno utiliza habitualmente para evaluar pacientes, cómo nos tratamos de adaptarlas como arnés, y enfermería obviamente ahí protegiendo la piel del paciente con duoder, apósito, dentro de lo que se podía. Y también, detalle importante, cómo se ve el codo y con un agujero el porto exhalatorio en forma muy rudimentaria, ¿ya? Así se inició el trabajo acá, y así nos fueron creyendo, porque los pacientes obviamente fueron saliendo adelante. Siguiendo con la evolución, se iniciaron una protocolización de la ventilación mecánica no invasiva en el año 2005, que destacaba, o sea, que constaba con la evolución, la conexión, la mantención y el retiro de estos pacientitos. Se fueron adquiriendo durante todos estos años equipos con nueva tecnología en gatillo, monitoreo respiratorio. Obviamente estos ventiladores también nos traían batería, algunos de ellos. Eran equipos ya de otra generación, que eran para pacientes con menor quilaje, como ya constamos hoy día con un Trilogy que podemos ventilar pacientes mayores a 5 kilos. Insumos inadecuados a población pediátrica. En esos años la interfase, se fueron incorporando interfaces de diferentes tamaños, arnés de fácil manejo, como les explicaba, estos arnés tipo gorro blanco que acá por lo menos nosotros tenemos. Los ventiladores tienen mejor gatillo y sincronía, mejor monitorización ventilatoria con estos nuevos ventiladores, menor requerimiento obviamente de sedación dado por este mejor acople. Ahí estamos viendo en la imagen la interfaz que estamos utilizando, que son esas para pacientes lactantes principalmente. Esa es la XS, y tenemos una más pequeña, una XXS, que utilizamos para los pacientes que hemos ventilado, que han sido menor de 2 kilos 300 gramos, ¿ya?
Ahí está el arnés que yo le explicaba, que, nosotros podemos acá en el hospital comprar, que es arnés, un sistema elástico con velcro, que obviamente entrega rapidez y mayor comodidad y ajuste para el paciente con la máscara, interfaz. Ya tenemos las dos fotografías, son los dos ventiladores que constamos hoy en día para nuestros pacientes. El de arriba, el Trilogy, que es para mayores de 5 kilos, pero que no hemos tenido mayores problemas para pacientes sobre 2 kilos de peso. ¿Ya? Y el Vision, que yo creo que en varios lugares lo conocen, que son para pacientes mayores de 15 kilos, que lo hemos utilizado hasta 10 kilogramos, existiendo un buen gatillo sin ningún inconveniente o problema. ¿Ya? Obviamente cada uno tiene sus virtudes también y algunas desventajas por otro lado. ¿Ya? Acá en este gráfico estamos mostrando, por un lado en la vertical, el porcentaje de pacientes que son menores de 1 año, y en la horizontal muestra los años del 2003 al 2012, cómo fue evolucionando nuestra estadística o lo que son la ventilación mecánica no invasiva, los menores de 1 año. Esto, cada año, esta información fue sacada durante la campaña de invierno, que son junio, julio y agosto. ¿Ya? Y en el color rosado, ¿ya? Ahí está mostrando que del año 2003 fue aumentando la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes menores de 1 año, obviamente con un gran éxito. Claves del cuidado, ¿ya? El éxito de la ventilación mecánica no invasiva, que acá nuestro equipo creemos que lo hemos logrado a través de una buena evaluación de estos pacientitos, una conexión apropiada y oportuna, seguimiento y un retiro también oportuno, ¿ya? Indicación correcta, obviamente, de la ventilación mecánica no invasiva. Selección del equipo e interfaz adecuada. Obviamente un paciente más pequeño vamos a ocupar un equipo, un generador de flujo que tenga un mejor gatillo para este paciente. ¿Ya? La mascarilla obviamente también es fundamental. Ajuste físico de la interfase, ajuste correcto de los parámetros, conocimiento correcto del uso de la interfase, posibles complicaciones y cómo resolverlas. Cuidados de enfermería y de kinesiología, equipo con funciones claras, el equipo de la UPC, es decir, las funciones claras del médico, kinesiólogo, enfermera y TENS, o técnico paramédico. Evaluación. Evaluación oportuna de pacientes por el equipo médico en el lugar que sea requerido. ¿Quiénes? Intentar la ventilación mecánica no invasiva como primera línea en todo paciente con insuficiencia respiratoria, tanto sea como clínica o gasométrica si es que es posible. La excepción para ingreso a esta ventilación mecánica no invasiva: compromiso de conciencia, inestabilidad hemodinámica, síndrome de distrés respiratorio agudo severo, alteraciones craneofaciales severas. Determinar el ingreso inmediato a la UPC para conexión de la ventilación mecánica no invasiva. Obviamente, ¿para qué? Para evitar la fatiga respiratoria en la espera del cupo. La cánula de alto flujo y BiPAP en la unidad de emergencia infantil durante el año 2017 fue necesario realizar conexiones oportunas, rápidas, para evitar el retraso de la conexión, para evitar obviamente un retraso y con esto que conllevara una fatiga respiratoria y obviamente pasar a la ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, durante este año se tuvieron que conectar en forma precoz desde el servicio de urgencia, esperando el cupo que se generara acá en la UPC pediátrica. Conexión a ventilación mecánica no invasiva. Esto es un trabajo en equipo que obviamente nos hemos dado cuenta que es la clave para el éxito que hemos tenido. El preseteo del equipo por kinesiólogo, en un principio, instalación de una sonda nasogástrica en lactantes menores de 2 años, según necesidad, en los niños mayores se colocará según la necesidad o no. Elección de la interfaz adecuada. En primera línea, facial total o full face, en lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Segunda línea, nasobucal solamente en escolares y adolescentes.
Correcta fijación para asegurar un buen selle de la cara interfase, permitiendo solo una leve fuga. Buen gatillo, obviamente, ¿qué estamos buscando con esto? Un buen gatillo, paciente ventilador. Parches protectores, como ya hemos mencionado, de utilidad no demostrada, por lo menos como nosotros estamos trabajando. Conexión a ventilación mecánica no invasiva, continuamos. Fijación de parámetros ventilatorios, los termina obviamente de fijar el médico a cargo. El EPAP, no utilizar EPAP menores de 4 centímetros de agua, por el riesgo de inhalación. No exceder de 8 a 10 centímetros de agua en lactantes y 10 y 12 centímetros de agua en niños mayores. Titular el EPAP mediante la eliminación de inspiraciones frustras. Lograr buen acople paciente-ventilador. Disminuir carga umbral. Sistema de videoconferencia de la Federación Médica del Interior. Por favor, indique el pin de seguridad de esta conferencia. Disminuir carga umbral a musculatura respiratoria. Esto generalmente utilizamos EPAP mayor o igual a 6 centímetros de agua, ¿ya? Cuando un paciente se conecta conectamos acá a la UPC pediátrica, se conecta con un EPAP de 7 a 8 centímetros de agua. Si no logra gatillar el paciente al ventilador, es cuando vamos aumentando el EPAP de 1 centímetro de agua hasta el máximo de 10 los lactantes, ¿ya? En relación al IPAP, mantenemos siempre una presión de soporte como mínimo de 4 centímetros de agua respecto al EPAP. El IPAP debe ser suficiente para una buena expansión pulmonar y un volumen tidal menor o igual a 10 ml por kilo peso. El IPAP mayor a 16 centímetros de agua aumenta el riesgo de aspiración por distensión gástrica. Tenemos en las fotografías cómo preparamos el ventilador mientras el paciente está trasladándose del servicio de urgencia en este caso. Enfermería, en la segunda fotografía, enfermería se preocupa de instalación de la sonda nasogástrica. Enfermera y kinesiólogos preparados para conectar la interfaz al paciente y el ventilador. Enfermería asiste afirmando la mascarilla mientras el kinesiólogo instala el arnés que se fija en forma con menos presión posible, evitando lo que son las úlceras por presión y evitando la fuga para una mejor sincronía. Y aquí vemos cómo se termina de fijar al paciente su interfase y posterior, obviamente, inicio de la ventilación mecánica no invasiva y reevaluación por parte del kinesiólogo terapista. Ahí vamos a ver un video de un paciente que viene ingresando desde el servicio de urgencia. Como ustedes ven, viene el paciente con una mascarilla con bolsa de reservorio, con una muy mala mecánica, polimnea, retracción subcostal, y como ustedes ven, un poco demasiado tranquilo para ser tan pequeño. Y este otro video se encuentra el mismo paciente ya conectado a la ventilación mecánica no invasiva. Como ustedes ven, ya la retracción se dio, el paciente está mucho más tranquilo, respirando, la frecuencia respiratoria disminuyó. Y sin usar sedazón. Ahí muestra entre paréntesis las conexiones ENI que utilizamos para aportar lo que es la nebulización, el broncodilatador que indican los médicos. La mantención. Manejo de interfase, posición, fijación, buen selle, rotación de la interfase. La desconexión deben ser programadas, deben ser breves en duración. Esto ¿cómo lo hacemos? Lo realizamos. La descompresión facial mínimo una vez cada 12 horas, lo ideal 2 veces por turno, es decir, 2 veces cada 12 horas. Para evitar las úlceras por presión, enfermería y kinesiología obviamente se ponen de acuerdo como trabajo en equipo para que ella aproveche, mientras uno puede realizar la aspiración, ella se preocupa de observar la piel, del cambio de nasogástrica si que es necesario,
de algunas cremas que obviamente lubrican la piel, las enfermeras, y tratamientos como para los ojitos que el médico ha indicado. Evolutivas, permiten ver la tolerancia también. Estas desconexiones nos permiten evaluar cómo tolera el paciente la desconexión buena o mala en relación a la mecánica, la desaturación, y obviamente eso da pie para el médico evaluar la posible retirada del ventilador no invasivo. Vigilancia permanente, es decir, evitar las desconexiones accidentales, evitar las fugas, y que estas fugas obviamente van a provocar disconfort en el paciente, incomodidad, y también obviamente una mal asincronía del ventilador paciente. Vigilancia permanente, entonces, por otro lado, asegurar una adecuada sincronía paciente-ventilador, que yo lo había comentado, y eso se logra con un buen selle de la interfase, observando siempre la saturación de oxígeno, las gráficas ventilatorias. Infrecuentemente, por lo general, la gasometría se trata de evitar, siguiendo principalmente la clínica. Asegurar un buen gatillo y entrega adecuada de las presiones. La clave es del cuidado, como nos hemos dado cuenta, un trabajo en equipo, observando al paciente desde que ingresa a la unidad hasta que sale, por parte de todo el equipo de la UPC. El retiro, según evaluación según evaluación en desconexiones, cómo se toleró bien o toleró mal. Destete hacia el CPAP por 1 o 2 horas se pasa a CPAP y luego no pasamos a naricera. Predictores de fracaso, ya terminando lo último, altos requerimientos reales de FIO2, es decir, mayor a 0,6%, antes de la conexión y post-conexión, podría indicar que pueda fracasar la ventilación mecánica no invasiva. Un pH, obviamente, de 7.25 antes o durante la conexión de ventilación mecánica no invasiva. Persistencia de una alta frecuencia respiratoria o frecuencia cardíaca también puede ser un predictor de fracaso. Presencia del desarrollo de falla de órganos o sepsis, obviamente, y las apneas. Recordar que fracaso se mide dentro de las 2 primeras horas de conexión a la ventilación mecánica no invasiva, evaluar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, evaluar aparición o persistencia de las apneas. Patología respiratoria también es dinámica, como todos sabemos, que algunas obviamente van a evolucionar en forma más grave que otras. Parámetros deben manejarse acorde a los requerimientos del paciente, por lo tanto hay que estar observando a estos pacientes y estar reevaluando constantemente. Si patología progresiva, si la patología progresa obviamente y la ventilación mecánica no es suficiente, lo importante que todos sabemos, no retrasar la intubación endotraqueal. Y ahí por último la fotografía de gran parte del equipo de la UPC pediátrica, comenzando los médicos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos paramédicos, secretaria y los auxiliares de servicio. Muchas gracias. Sí. Muy interesante la charla, la verdad, Juan Carlos. Muchas gracias. No sé si alguien de los presentes... Acá hay muchos colegas de enfermería, licenciados en enfermería, que están, sabemos todos, en primera línea con el niño en ventilación no invasiva. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en cuanto al manejo de enfermería de estos pacientes. Claro. Yo... El tipo sí, me gustaría preguntar el tipo de ventilador que usan. Si son solo generadores de flujo o si son ventiladores que se pueden adaptar también a ventilación invasiva. ¿Se escuchó la pregunta? Sí, en general nuestra primera línea de trabajo son con los ventiladores mecánicos, los generadores de flujo, los Trilogy y los que tenemos en la unidad. Ya en algunas ocasiones también hemos ocupado los ventiladores pesados que tenemos acá el Servo I, ¿ya? Pero bien, por lo menos los Trilogy para pacientes menores de 5 kilos hemos andado bastante bien con ellos en relación al gatillo, que es lo más importante. Bien, perfecto. Yo iba a hacer una pregunta. Ahí en el caso clínico que mostraron no utilizaban sedación. Quería preguntarles cuál es el abordaje frente a los niños que requieren sedación, qué tipo de sedación usan para adaptarlo, si usan goteos continuos de fármacos de emergencia o si se hace a demanda. Y lo otro es para que nos den una idea de cuántos enfermeros y fisioterapeutas trabajan con cada niño durante la peor etapa de la enfermedad.
Bueno, mira, en general, cuando un niño está sediento de aire, en general tú conectas a ese paciente y pasa lo que vieron en el video, ¿ya? Lo más frecuente es que no necesitemos sedación, ¿ya? Habitualmente el niño, decimos nosotros acá, se entrega al ventilador, ¿ya? Y en verdad uno de los signos que nos dice que ya no lo necesita es cuando empieza a pelear con el ventilador, ¿ya? Ya es como que el niño se recuperó y lo vamos sacando. En los casos puntuales en los cuales hemos tenido que usar sedación, ya sea porque el paciente todavía es capaz de pelear, qué sé yo, en esos casos puntuales lo que nosotros utilizamos es hidrato de cloral. No usamos benzodiazepina, no usamos bombas de infusión continua, ¿ya? No usamos ketamina, que yo tengo entendido que hay algunas unidades que usan tanto ketamina como midazolam en infusión continua. Nosotros nos basamos solamente en el hidrato de cloral, pero como les comento, eso es en las menos de las veces. La mayoría de las veces, cuando el niño se siente sustentado en su respiración, siente que comienzan a entrar las presiones, el niño queda como ustedes vieron, absolutamente acoplado y tranquilo, porque acá la clave es que el paciente se sienta acoplado al ventilador. Y para que el paciente se sienta acoplado al ventilador, lo fundamental es que gatille. Y para que gatille, lo que es fundamental es el selle de la interfase a la carita del paciente. Eso es lo más importante. Y eso se basa también, el selle, y el otro en que puedan titular bien el EPAP. Y el EPAP es súper relevante, porque muchas personas parten con parámetros bajitos, qué sé yo, 4, 5, nosotros acá de frentón partimos 8, y ahí vamos subiendo y vamos viendo que el paciente comienza a gatillar las respiraciones, y cuando eso lo logra, los dejamos así un rato y después de a poquito nos vamos bajando. Lo más relevante es que el paciente se logre acoplar y se acople bien y se sienta descansando en el ventilador. Ahora, en relación al tema de las enfermeras, aquí en la unidad nosotros tenemos como estándar para pacientes de UCI, una enfermera por cada 2 pacientes, y para pacientes de intermedio, una enfermera por cada 3 pacientes. Por lo tanto, nosotros tenemos en turno 6 enfermeras para los 19 cupos que tenemos. Además del kinesiólogo en turno, que en este caso es un terapia respiratoria, ¿sí? Que es 1 por turno. Y en campaña de invierno Y en campaña de invierno, cuando la cosa se nos dispara, que se cuenta con un segundo kinesiólogo en turno, o sea, son 2 en turno en campaña de invierno más las 6 enfermeras. Bien. Yo lo que le quería preguntar, lo último, de mi parte por lo menos, era, no es casualidad de que ustedes estén dando esta charla. Ustedes son una gran unidad de Santiago, son un centro que, como mostraron en la gráfica, tienen muchísima experiencia en ventilación no invasiva y han visto cómo se invierte la necesidad de intubación en la unidad y en la experiencia de ustedes. Es una rareza que ustedes usen un tubo endotraqueal, para decirlo mal y pronto. La pregunta, ¿y qué nos podrían transferir hacia las unidades del continente que no tienen experiencia y que están haciendo sus primeros pasos? ¿Cuáles son? Mostraron lo del trabajo de equipo, pero ¿cuáles son las claves y los miedos que hay que vencer frente al inicio de que cuando una unidad empieza a utilizar ventilación invasiva? No sé si queda clara. Por ejemplo, yo cuando era residente, a ese niño que mostraron el video no dudaba en intubarlo, por ejemplo. Y, perdón, pero es más o menos la misma pregunta, ¿ustedes tienen fuera de la UCI en el hospital un sector, como puede ser la emergencia, que ya vienen los niños con ventilación no invasiva, muchas veces iniciada pre-UCI? ¿Ustedes empiezan de cero o ya el ingreso a la UCI hace que pueda ser tomado como un criterio de fracaso el que la ventilación invasiva fuera de la UCI haya sido comenzada? No sé si soy claro en la pregunta. Más o menos, pero voy a tratar de entenderte. Mira, Dale. Nosotros ha sido una curva de aprendizaje. Me gustó escuchar lo que dijiste. A ese paciente yo lo habría intubado, nosotros también. Es un paciente que probablemente hace 3, 4 años atrás lo habríamos intubado de entrada. Pero la experiencia nos ha ido diciendo que a estos pacientes hay que darle la oportunidad. Y hay que darle la oportunidad precozmente. Por eso que este año nosotros instalamos BiPAP en la urgencia cuando veíamos que no podíamos ingresar rápido al paciente,
porque es esa espera en la urgencia la que determina que el paciente se vaya deteriorando y se vaya fatigando. Ahora, esto es una experiencia de este año, los kinesiólogos acá fueron súper relevantes porque ellos salían a ver al paciente a la urgencia mientras se generaba el cupo en la UPC, pero yo creo que ese es el camino. Antes de meterle el tubo al paciente hay que tratar de, por todas las medidas posibles, tratar de ser no invasivo. Ahora, un par de oportunidades en esta campaña de invierno nos ocurrió, estando yo de turno también, así que fue muy cercana a la experiencia, que nos llamaron del reanimador de la sala de urgencia y nosotros fuimos y cuando llegamos el paciente lo habían intubado, sin nosotros haber hecho la evaluación. Obviamente cayeron las penas del infierno y nos trajimos el paciente a la unidad. Esperamos que el paciente saliera de la sedación y paralización que le habían hecho y lo extubamos rápidamente y lo pasamos a ventilación no invasiva. Y yo te diría que fueron unos 3 pacientes y con los 3 pacientes pasó lo mismo. Los pacientes tuvieron no invasiva y los salvamos de una ventilación invasiva. Ahora, en relación a la pregunta que tú haces, ¿cuáles son los mayores miedos? Yo creo que aquí, pucha, no quiero herir las sensibilidades de nadie, pero el tema pasa por compartir la pega. Ya, aquí fue súper duro al principio, por eso los monitos de la Toby Lulú, o sea, eran como Toby Lulú, se tiraban las trenzas, se pateaban las canillas, porque no querían un poco darle espacio al trabajo de este nuevo equipo, ¿ya? Yo creo que el terapista respiratorio es fundamental, porque conoce el equipo, sabe que funciona, sabe lo que falla, o sea, esa es su pega, ¿te fijas? Entonces yo creo que lo primero es aprender a trabajar en conjunto, yo creo que eso es lo fundamental, aprender a que lo que uno dice es contributivo para el otro. Y nada, y de ahí ir viendo que efectivamente el que sabe, conecta, fija parámetros y el médico que va evaluando, es todo un conjunto que se va concatenando para que el paciente finalmente salga adelante. Pero yo te diría que es fundamental eso, saber compartir la pega, saber compartir que todos tenemos una función. Entonces, dar la oportunidad. El enfermero tiene su rol bien establecido, el kinesiólogo también, el médico igual. Yo te diría que la principal valla a saltar es esa, aprender que se puede trabajar en conjunto y que cada uno tiene su rol para que ese paciente salga adelante. Muy bien. No sé si alguien más tiene una pregunta, si empezamos con la... Muy bueno, Adriana, muy claro. Ya pues, muchas gracias. No, un gusto nuestro. Bueno,